Hola, otra vez. Ya estamos aquí. Esta es la tercera grabación y hoy voy a explicar, ofreceros mis reflexiones sobre lo que es el zodíaco. ¿M? Lo que es el zodíaco y, bueno, lo que nosotros eh, trabajamos ahí. Esto es una carta natal, ¿verdad? Vale. Llevamos muchísimo tiempo trabajando con ella pero ¿qué es esto? Es realmente qué es y de dónde sale, ¿no? Vale, esto es lo que voy a tratar de transmitir en esta grabación. Un poco de historia de lo que es cómo obtenemos la carta natal. Recuerdo, bueno, los que tengan mi edad recordarán una empresa, todavía funciona, pero ha derivado en muchas cosas, como el contexto empresarial siempre va buscando oportunidades, ¿no? El Astro Computing Services, creada en 1973, yo recuerdo que les pedí, porque bueno, en aquella época teníamos mucha relación con nuestra familia en Francia, en París, y en París había en los Champs-Élysées, los Campos Elíseos, había una empresa, una delegación de esta empresa que era una empresa americana, ¿no? Y les pedí por correspondencia, o sea, es decir, en fin, les envié el dinero y me enviaron una montaña así de esos, ¿recordáis esos papeles que se doblaban, no estaban cortados, ¿no? Clac, 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 como una especie de cinta perforada, con agujeritos perforados, listas, o sea, rayas tenues azul y blanco, ¿no? Y entonces ahí un montón de datos y la interpretación de la carta, eso que yo me negué bueno, me negué, no podía negarme al astrocálculo cuando yo representé el astrocálculo que a partir de los 95, no, por ahí, el programa astrocálculo que estoy utilizando yo, ¿no? Sí, sí, interpretación de la carta. Pero claro, no me cuadraba nada, ¿no? Porque claro, en aquella época, ahora se ha perfeccionado, luego os explicaré cómo va esto de la interpretación de la carta a base de pulsar una tecla y van saliendo cosas, se relacionan, ¿no? Lógicamente lo que relacionáis en la carta, pues ahí también se relaciona. En aquella época, sobre el 79, que yo estaba ya metido en este tema, bueno, pues 79 ya tenía dos hijos. En el 79 había cambiado de trabajo. En fin, no tenía dinero para comprarme el famoso IBM 360 y menos todavía los programas de astrología de aquella época. El Electric Ephemeris de aquella época, no el actual. Ah, o el Meridian eran programas enormes, ¿no? O sea, y eran más carísimos. Yo recuerdo, ahora no sé, pero al cambio, o sea, de pesetas a euros, pues podrían ser unos 500 euros el programa, ¿no? Ah, bueno, hasta que el tema es buscar, ¿no? O sea, seguir buscando. Y en 1983 encontré el AstroCalc, que es el que os comentaba hace un minuto, y a su creador, bueno, uno de sus creadores, eran tres creadores, y se quedó finalmente uno de ellos, que fue Colin Miles, y nos hicimos amigos. Eh, sí, sí, estuvimos trabajando juntos. Él me ofreció la representación del programa para los países de habla hispana, a condición que lo tradujera, y la Astrogalp está traducido al castellano con muchos defectos, pero bueno, se ha traducido al castellano, lo traduje yo. Y como os decía antes, él quiso poner textos de interpretación y yo le dije, por Dios mío, pero no, esto no tiene ningún sentido. La interpretación es algo que tiene que salir de dentro. Pero claro, como nos ha educado que de dentro no puede salir más que pecado, ¿suena eso?
y que el bien tenéis que ir a buscarlo fuera, pues claro, ese fuera, pues resulta que son programas cruzados, Sol en Aries más Marte, regente del Sol, si se le puede llamar regente, a tal, tal, ¿no? O sea, cruzar todos estos textos, ficheros de texto, cruzarlos y pum, pum, pum. Esto es lo que hace un programa, una interpretación, ya sea un poco más depurado como el AstroDienst o que más cartanatal.es y tal, pero no hay la intuición de nadie que tenga los mínimos conocimientos no solo de astrología, sino de psicología, de sociología, de historia, para que aquella persona, aquel consultante de la India, no le estés hablando pues de Andalucía o no le estés hablando de Madrid, no, pues es de la India. Este señor, necesitas tú un esquema mental que te traduzca a ti mismo cómo le vas a decir a un señor de la India, ¿no? Esto es un poco lo que, para sentaros, en fin, la historia es esto, ¿no? En el año 73 se crea este programa por primera vez, que yo sepa. Había otros programas como el Electric Ephemeris para ordenadores grandes, grandes en aquella época. Ahora, en fin, esto es 1000 veces más que cualquier ordenador grande de aquellos, ¿no? Esta es la historia, ¿eh? O esto es de dónde sale la carta natal. Pero un programa de astrología no contiene ningún avatar, reproduce un mándalo mágico o es algún sortilegio, nada de nada de nada de esto. Un programa de astrología no es nada de esto, es una ordenación secuencial como cualquier programa de PC, el Excel, el Word, son programas, ¿no? El que queráis, son ordenaciones secuenciales de instrucciones enlazadas entre sí, que si yo recuerdo cuando programaba pues, hace muchísimos años con el Fortran 4 o el COBOL, en mis tiempos de estudiante, en el 73 o 74, el Fortran 4, no el GoTo, if, sub, GoTo, no sé qué, ¿sabes? Esto es un programa de astrología. Y en, en un programa de, perdón, es un programa de cálculo para ordenador y de astrología, pues ¿qué es lo que contienen estas secuencias, esta ordenación de secuencias? ¿Qué es lo que contiene? Ecuaciones orbitales de los planetas, porque los planetas se mueven en órbitas, ¿eh? Y estas órbitas, el otro día que os hablé de mi relación o en fin, visita muy afortunada a la cátedra de astronomía, las ecuaciones, me lo enseñó el catedrático, no son enormes, larguísimas, con muchos coeficientes de corrección, porque las órbitas planetarias, debido a las diferentes posiciones de los planetas que se atraen y se repelen, imagínense, el sistema solar no es una cosa fija, sino que se va moviendo todos los instantes, no todos los días, todos los instantes. Pues esto es lo que es un programa de astrología que os calcula la carta natal. Además de las ecuaciones orbitales, pues multitud de coordenadas. Luego veremos lo que es una coordenada, ¿no? O que son las coordenadas. Y cálculos por trigonometría esférica, gráficos, textos, etcétera. Eso es, no, eso es todo un programa de astrología. Ah, si, no sé, si dudáis, que es lógico que dudéis, ¿no? Porque en este mundo estamos para dudar, porque como todo esto es un espejismo, que no sabemos quiénes somos, ni qué hacemos aquí, ni a dónde vamos. Por tanto, duden, sí, sí, ningún problema. Si dudan, una de las cosas que pueden hacer es
Póngase delante de la carta natal y pregúntense de dónde sale esto. ¿De dónde sale esto? Primero de la impresora. Pero la impresora, si no está conectada a un ordenador, no saldrá esa carta natal, no saldrá nada, ni siquiera imprimirá nada. Si lo conectas a un ordenador, este ordenador tiene que tener un programa de astrología, el AstroWorld, el Electric, el que queráis, o el AstroCalc. ¿Y ese programa qué tiene? Pregúntenselo. No se crean nada así porque, ¿no? Esto es la realidad. Estamos aquí. Obviamente, como os acabo de decir, esto no es tan bonito como parece, ¿no? Tan así, todo rectilíneo. No, no, es que va, va oscilando, como podéis llegar a comprender, porque estos son enormes masas en movimiento que se atraen y se repelen. Se repelen por la fuerza centrífuga. ¿Sabéis aquello del cubo de agua atado con una cuerda? Le vais dando vueltas y vueltas y cuando el cubo pasa por arriba, el agua no se cae, porque la propia fuerza centrífuga, o sea, que se fuga del centro, huye del centro esa fuerza, en el sistema planetario se compensa por la atracción. Y así todo este panorama está. Pero la carta natal es eso, es esto, el sistema solar. Es donde estamos. Vimos ayer en la diapositiva de ayer, pues que estamos en el sistema solar. Esto es la realidad. Y esta realidad nos aporta varias reflexiones que yo quería compartir con vosotros. Bueno, estamos hablando de la filosofía hermética, nos llenamos la boca con lo que es arriba es abajo. Esto es el segundo principio de Hermes, Hermes Trismegisto, el tres veces grande. Hermes Tot, o sea, no sé cuántos miles de años antes porque Tot es egipcio, es la versión de Hermes. Los celtas tienen una versión de Hermes, Apolo, ¿eh? Con todas las muchas variaciones que puede tener este Apolo, ¿no? Su más sencillo es Mercurio, es el mensajero, pero Apolo es muchísimo más, es el inspirador, el maestro, el que va a buscar la información, la trabaja, porque Mercurio no la trabaja, Mercurio simplemente envía la información. Apolo es muchísimo más, ¿no? Bueno, pues Apolo, Hermes. ah, el- ¿Qué ocurre entonces? Si lo que es arriba es abajo, ah, arriba, en el sistema solar, el Sol, esto lo podéis encontrar por internet fácilmente, la masa del Sol es más del 99%, más del 99% de toda la masa del sistema. El Sol pesa mucho más, el 99% más que todo lo demás. O sea, es planetas, satélites, asteroides, cinturones, todo eso que tiene masa, no pesa ni un 1% de lo que pesa el Sol. Con lo cual, si la carta natal es el sistema solar visto desde la Tierra, con lo cual no podemos pensar que cuando interpretemos algún aspecto del Sol hemos de tener mucho cuidado. Es el Sol. ¿Mm? El Sol diríamos, es el centro, porque es el centro absoluto del sistema solar, no hay otro. Ya sé que las órbitas son elípticas según Kepler, pero una órbita elíptica, el Sol está en uno de los focos, pero en el otro no hay nada. Por tanto, el Sol es el centro absoluto. Pues así será en nosotros, en nuestra carta natal es nuestro centro.
nuestra alma, nuestro ser, ese algo que palpita dentro de nosotros, dentro. Fuera es un espejo, no hay nada. Dentro de nosotros. Es el sol. Por lo cual, ¿cómo vamos a interpretar? No, no podemos interpretarlo como ya en la primera grabación me planteaba que el sol no puede estar caído, como lo veían los antiguos, pero pobrecitos, es que para ellos no tenían otro remedio que creer que la Tierra era el centro del sistema solar, pero nosotros no, por Dios. Y cuando hablamos del Sol, cuidado, los tránsitos del Sol, no solamente las progresiones, uf, imagínate, los tránsitos del Sol, cuidado, que esto es importante, porque es tu luz, tu dirección, tu voluntad, tu carácter, tu alma, finalmente, eso que llamamos alma, que no sabemos muy bien lo que es, ¿no? Hay gente que sí que sabe el alma, tal, bueno, yo no lo sé. Segundo punto, la luna solamente es importante y es muy importante porque arrastra las mareas. O sea, billones de metros cúbicos de agua, de esa quintas, sextas partes de la superficie de la Tierra que están envueltas en agua. Los arrastra, sí, sí. Uf, la luna es importantísima. Y en nuestra carta natal también es importantísima. Pero si miramos la vista, levantamos la vista al cielo, despegándonos de ese mandala, esa cosa mágica, que tal, que no sé qué, levanta la vista al cielo y dices, hombre, pero la luna, como cuerpo celeste, es un pedrusco, es pequeño. Entonces, esa enorme influencia que tiene la luna solamente es porque está cerca. Atando cabos, ¿no? Relacionando. Si decimos que la luna es el conjunto de condicionamientos extraños que el niño tuvo, la niña tuvo que aceptar para ser aceptado o aceptada, eso es la luna. Esos son las emociones primarias. Bien, vamos a tratar los aspectos de la luna como si fueran definitivos, como si fueran realmente, o los vamos a tratar como lo que son emociones primarias, ciegas, no pensantes, porque la luna no piensa. Hombre, comparen la luna con Venus o con Marte o con Saturno. ¿Cuál es el grado de contenido interno, intelectual, o llámale como quieras? No sé si intelectual se aplica a los planetas. ¿Cuál es el grado, el contenido de la Luna comparado con cualquier planeta? Nada, es que ni siquiera los satélites. Con lo cual, estas emociones que nos hacen embarcarnos en, en aventuras descabelladas o montarnos unas historias tremendas que este me ha dicho, que yo me ha dicho, que mantener un dolor y una memoria cuando ya la cosa ha pasado y no podemos hacer nada y no podemos apartar ese dolor de nuestra mente, eso es la luna, ¿no? Siendo tan pequeña y su única influencia es pues que está cerca quiere decir que cualquier cosa que nos la vendan con en fin, la típica alarma social, ¿no? Que nos la vendan con una serie de... Ya nos arrastra arrastra las mareas a cualquier cosa. Ciega. Esta es otra de las reflexiones, ¿no? La tercera de momento, hay muchísimas más, ¿no? Pero de momento las casas, los nodos, las partes, no tienen energía, no emiten energía, otra energía más que la del ambiente en el cual estas coordenadas están.
o les hemos dicho que estén, porque las coordenadas las hemos inventado nosotros. Las inventamos nosotros. No existen. Hombre, no existe norte, sur, este y oeste. Tú miras una fotografía de la estación espacial de la Tierra y miras la Tierra y ves nubes, ves África y tal, o el Mediterráneo, pero no ves una línea con una flechita arriba y una N que ponga norte. No, ¿verdad? ¿No lo veis? No, porque no existe. Es una coordenada, la inventamos nosotros para medir, nada más, con los cuales solo son puntos, sin ninguna masa en el espacio. Con lo cual, progresar los nodos o, en fin, o Lilith o cualquier parte de estas, para mí no tiene ningún sentido. Lo veremos a continuación, pero insisto, si alguien tiene alguna duda o quiere preguntarme algo, ahí tenéis mi dirección, consultas@juantrigo.com. Con mucho gusto intentaré pues dar lo que tengo, ¿no? Ah, otra cosa que hay que tener en cuenta es que sí, estamos utilizando la carta natal, reproduce más o menos el modelo del universo geocéntrico, el de Tales de Mileto, ¿no? Aquí lo veis, ¿no? La Tierra, la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Jovis, Júpiter, Saturno. Y luego, ¡wow! Todo lo demás que no sabemos lo que es, ¿no? Vale. Cuando esto se creó hace 800 años antes de Cristo, o incluso también se utilizaba en la escuela de Alejandría, primer siglo de la era cristiana, o antes, ¿no? O sea, la escuela de Alejandría no es algo que aparece así como una flor en verano, ¿no? Sino que lleva un proceso bastante elaborado. Sí, utilizamos una carta natal parecida a la que podrían utilizar en aquella época, pero porque nos interesa ver el sistema solar desde la Tierra. ¿Por qué? Porque como la astrología o como ciencia aplicada, ciencia empírica aplicada a la Tierra, a los seres humanos, pues nos interesa calcular una carta geocéntrica, no heliocéntrica, que sería el Sol, geocéntrica. ¿Mm? Pero, como decía antes, no podemos olvidar quién es el Sol y quién es la Luna también. ¿Mm? Bueno, como curiosidad, aquí veis la carta natal de Johannes Kepler, 1608. Eran cartas con casas iguales, pero los grados de los planetas están bien puestos aquí porque ya de la época de Babilonia ya se calcularon las efemérides. Ahí están las efemérides en tablillas cuneiformes en la biblioteca de Nínive, la biblioteca de Asurbanipal, 300.000 tablillas o algo así, 400.000. ¿Mm? Um, este sistema es sistema de casas iguales, pero esto ya fue los árabes de Bagdad del siglo X al XIII, ya calcularon las casas desiguales. Casas desiguales son unas más grandes que otras porque esto es lo que corresponde a la proyección de los 12 usos horarios. También daré una grabación de estas sobre cómo se calculan las casas, ¿vale? Simplemente ahora, para entrar, para estar en el zodíaco, sí, en el zodíaco estamos hablando hoy, pues baste saber esto. Pero, bueno, eso es una curiosidad. Bien, necesito insistir en qué es todo esto de la carta natal. Y necesito insistir entre la distinción entre planetas y coordenadas. Para ello, ah,
todo es vibración. Esto es el tercer principio de la filosofía hermética. Lo podéis encontrar en el Kybalión o simplemente en la filosofía hermética. Y también lo más elemental de la física cuántica, porque la propia definición del electrón, sabéis que el electrón es esa partícula que se mueve en el espacio infinito, bueno, no infinito, en el espacio enorme del átomo. Hay un núcleo con miles de partículas distintas. Yo diría que las van midiendo conforme las van sacando, o sea, las van descubriendo, pero es simplemente una rueda, ¿no? Que van descubriendo cosas y se creen, es mi opinión, ¿eh? Los científicos creen que van descubriendo un montón de mesones, positrones, nucleones, en fin. La definición del electrón según la física cuántica, o según uno de los, porque la física cuántica tampoco es tan pequeña, ¿no? Sino hay muchas variaciones, sería, la definición del electrón sería la probabilidad de encontrar una perturbación en el espacio atómico. En el espacio, o sea, el átomo visto como una esfera, no es una esfera, pero es una esfera con el núcleo dentro. Recordar aquella frase famosa, ¿no? Que si el espacio atómico tiene la dimensión de la cúpula de la catedral, o sea, de la cúpula del Vaticano, a la cúpula del Vaticano sería asimilable a un electrón, el núcleo sería una pelota o una manzana. Esas son las dimensiones del átomo y eso somos nosotros. Por eso, finalmente, en los confines de la física, es decir, metiéndonos en la metafísica, o sea, física cuántica, el electrón no es nada, una perturbación. Y medir el electrón es probabilidad de encontrar esa perturbación, ¿no? Esa perturbación, que dicho de otra manera, es la que contribuye a que yo pueda encender la luz, porque son los electrones superficiales de los cables de hierro o de cobre, son los que se mueven, desplazándose unos, empujándose a otros. Esto es la corriente eléctrica, electrones, ¿no? Segundo, los cuerpos celestes, por el hecho de tener masa y estar en movimiento, emiten su propia energía. Esto tanto por la ecuación de Newton como por la de Einstein. Sabéis que energía es igual a la masa por una constante que es la velocidad de la luz. En definitiva, energía es una forma de masa, o masa es una forma de energía, solo que vibrando a diferentes escalas. La energía es una vibración muy rápida y la masa mucho más lenta, ¿no? Lo que es la senoide. Esto es interesante cuando estamos interpretando una carta y un planeta está a 2, 3, 4, 5 grados del cambio de casa. No lo duden, ya se expresa en la casa siguiente, porque un planeta, esto lo veremos, sí, lo veremos también, ¿eh? Un planeta es una energía radiante, es como esto, una energía radiante. Esto es una energía radiante, la luz, porque si no irradia no vemos nada, ¿no? Las coordenadas no tienen ninguna forma de energía porque no existen en el universo. Insisto, solo transmiten la que le llega por aspectos de los planetas. Las casas son portales, portales donde se expresan por aspectos o por tránsitos o por progresiones las energías planetarias. Solamente son portales que allí se concentra la energía planetaria. Por eso decía que los nodos de la Luna, las partes arábigas y cualquier otro punto, Lilith, etcétera, de la carta natal, es solamente el resultado de un cálculo geométrico. Por tanto, se trata de puntos en el espacio cuya energía, fijaros, esta tiene la misma energía que esta coordenada, la misma que esta coordenada, y
la misma que estas dos. ¿Lo veis? La misma energía, porque esto es una misma energía, es una parte del espacio cubierta pues por oxígeno, nitrógeno, anhídrido carbónico, vapor de agua, ¿no? Etcétera. De mi discurso pues sale vapor de agua, ¿no? Pues esto es lo que hay. Pero esta parte de aquí, esta coordenada, no se diferencia de esta en cuanto a esa energía, porque es toda la energía. O sea, esto no se diferencia en nada. Por tanto, no tiene sentido hablar de los aspectos entre el ascendente y el medio cielo. Otra cosa, ya lo saben mis alumnos de progresiones y tránsitos, que hablamos de cuadraturas del ascendente progresado a un planeta porque coincide con otro tipo de direcciones, que son direcciones primarias conversas, y coincide con eso, solamente los ejes. Por eso podemos hablar, pero nos permitimos esa licencia para seguir trabajando, ¿no? No tiene ningún sentido transitar los nodos, las partes, y no tiene ningún sentido decir que los signos tienen energía. Solamente tiene energía lo que existe en el universo. Y lo que existe es materia en movimiento. Siempre que haya materia habrá movimiento, porque el universo se mueve constantemente. Como vimos el otro día, el sistema solar está en una parte de la galaxia espiral que se mueve a velocidades de vértigo. Velocidades, todo se mueve, no hay nada que esté quieto. Bueno, un poco de coordenadas, ¿no? Aquí vemos, esta es la eclíptica. Aquí tenemos el punto vernal, que es la intersección de la eclíptica, pues este es el equinoccio de primavera. Equinoccio, noche igual a día, equi, latín, noche igual a día, es la intersección con la línea del ecuador, con la eclíptica. Y la eclíptica es aquello que habéis visto antes y lo que vimos también ayer, allí donde ocurre todo. Los planetas se mueven en esa banda zodiacal moviéndose, como explicaba, así como pueden, ¿no? Y ya lo tenéis, ¿no? Este es el polo norte, polo sur, este, oeste, etcétera, ¿no? Y esto es la eclíptica, el ángulo de la... Y este precisamente es toda la historia, inviernos, veranos, todo esto se debe al grado de inclinación de la Tierra sobre, esto es la eclíptica, el camino del Sol, ¿no? La Tierra tiene su camino, antes aquí tenemos a Mercurio, después a Venus, luego tendremos aquí a Marte, el cinturón de asteroides, Júpiter, etcétera, ¿no? Pero el truco está en este ángulo de inclinación. Y es precisamente este ángulo de inclinación lo que tuvieron en cuenta los astrólogos árabes para calcular los sistemas de casas, que luego fueron rebautizados por aquello de que el Islam era el enemigo, y no sé si sigue siéndolo, a los astrólogos árabes del siglo X al XIII, ¿no? Luego fueron rebautizados por los monjes italianos, Plácido Regiomontano, Campano, ¿eh? Vale, pues este es el tema, equinoccio de primavera, o sea, obviamente pues los rayos solares no son los mismos aquí que inciden de golpe con toda esta historia, pero, perdón, al revés, ¿no? Los rayos solares, solsticio de verano, inciden en fin, con mucha concentración aquí y menos concentración aquí, ¿no? Para decirlo de una manera muy... Porque bueno, esto no es un curso de astronomía para astrólogos, que también doy un curso para astronomía para astrólogos, ¿no? Y este son el sistema de coordenadas eclípticas, ¿eh? O sea, este es el círculo de la eclíptica, el círculo ecuatorial, norte, sur, este, oeste. Este es el centro, ¿no? El punto vernal, otra vez, ¿no? La intersección entre la eclíptica y el horizonte.
esta es la longitud, o sea, que si tenemos aquí lo que sea un planeta, ¿no? Y queremos medir sus coordenadas, tenemos la longitud, que es lo que sale en la carta natal. Esos grados de los planetas, es la carta natal, es la longitud. Luego tenemos la latitud eclíptica, que es esta, que es la que forma los aspectos llamados paralelos y antiparalelos. La latitud eclíptica es la anchura de la banda zodiacal. Ya lo veremos, creo que lo veremos aquí, si no, en otro. Y vosotros mismos, o sea, es decir, a mí esto me gusta muchísimo hacerlo y me divierto mucho y, en fin. Por tanto, pedidme cosas que queráis que desarrolle y con mucho gusto lo haré. Por tanto, aquí tenemos el medio cielo. Esto sigue siendo norte, sur, este, oeste. Norte, sur, este, oeste. Y como esto es la eclíptica, pues aquí tenemos el medio cielo, que es el meridiano. Es exactamente el meridiano. Y el fondo del cielo. Y el horizonte de la carta natal, ¿qué es esto? Ascendente, descendente. ¿Lo veis? ¿Eh? Pues esto es de donde sale, no es ninguna historia mágica ni nada, no, la magia es haber tenido la intuición y la perseverancia para trabajar con ello. Y ahí tenemos, pues, el tema. Esto es la Tierra, el Sol, la Tierra con su ángulo de inclinación sobre el Sol, el círculo ecuatorial de la Tierra y la eclíptica. Y entonces ahí tenemos los signos del zodíaco. Estuve mirando, esto hace tiempo, estuve estudiando el nacimiento de los signos del zodíaco, pero sinceramente hay tantas leyendas en esto que no me convence ninguna de ellas y por eso simplemente como científico trabajo con lo que tengo y trato de comprobarlo. Algunos eruditos dijeron que en Babilonia hace 3000 años hubo, que Babilonia es la cuna de la astrología. Ya os expliqué en la otra grabación que se calcularon los eclipses por los ciclos de Saros, esto tenéis en la otra grabación. Babilonia, pues Nínive, Asurbanipal, todos estos nombres, la biblioteca de Nínive, que todavía se conservan 300.000 tablillas, tablillas cuneiformes, ¿no? En terracota, ¿no? Tierra cocida. Am, mm, en realidad hay tantas, como ocurre en el conocimiento, ¿no? Hay tantas corrientes de pensamiento que de momento no siento la necesidad de emplear más tiempo en dilucidar quién dijo Aries el carnero, sí es el vellocino de oro, la leyenda de Jasón y los argonautas que fueron a buscar Jasón con su nave Argos, ¿no? Atravesando el océano de emociones, atravesar las emociones para ir en busca de la esencia, el vellocino de oro, ¿no? O sea, de oro, la luz, ¿no? Todo lo que queráis. A mí me basta esto de aquí, que los caldeos, que fueron llamados así porque venían de Caldea, que era Babilonia, ¿no? O sea, el mundo de Sumer y Akkad, ¿no? Sumerios y acadios, ¿no? Ellos venían de ahí cuando ya Grecia ya se había autodestruido por las guerras civiles llamadas guerras del Peloponeso y luego la mayor destrucción, la de Alejandro de Macedonia, llamado no sé por qué el Grande. No sé por qué, porque destruyó un imperio y se destruyó a sí mismo. En fin, si esto es grande. Estos, los caldeos impartieron
en las islas del Egeo su astrología y ya con el número 12, con el código del 12. De momento a mí me basta con esto porque mi trabajo esencial es en consulta y en clase. Y en estos trabajos como el webinar que di durante 4 años, ¿no? Y ya está. De momento me basta con comprobar que Marte en Aries no tiene nada que ver con Marte en Cáncer, ni en Piscis, ¿no? Me basta ir comprobando, porque esto es lo que se hace en el mundo científico. No, yo no creo en la adivinación y creo en la intuición, obviamente, pero es aquello, oye, adivíname tal cosa y lo adivinas ahora, no, esto tiene que venirte de tu intuición, ¿no? Con lo cual, para mí son 12 signos de momento y son 12, me figuro, y esta es mi intuición, por este dúo. Intuyo que las bases numéricas, el código del 12, el inicio, el 2, la confrontación, el 3 es buscar la armonía, el 4 es el trabajo, de ahí el simbolismo de la cruz, el esfuerzo, el parto, etcétera. En aspectos la cuadratura, ¿no? O las medias o las sesquicuadraturas. Todo esto ya fue desarrollado en Babilonia. Antes que Pitágoras, como digo aquí, iluminara su escuela con la esencia del número. Pitágoras, un personaje colosal también, ¿no? Lo que pasa, luego se le formaron sus sectas y tal como ocurre con las ansiedades del género humano en lugar de abrir su mente y descubrir por sí mismos otras cosas, se agarran a lo que descubrió alguien y lo petrifican en forma de sectas, creencias religiosas y todas esas cosas que ya no tienen energía en absoluto. Entonces, en astrología usamos el número 12, que en números es 3 por 4. El 3 es la armonía fundamental, como sabemos en astrología, y el 4 es el esfuerzo, con lo cual tenemos que todo se resume. Esto es una ansiedad, una búsqueda de todo científico. Todos los científicos han ido buscando la ecuación, una ecuación sencilla, esto por lo que se entiende en ciencia como la navaja de Occam, Guillermo de Occam, siglo XV en Inglaterra, ¿no? Según la cual lo más sencillo es lo más verdadero, es lo que funciona en ciencia. Por tanto, la navaja de Occam es cortar todo lo que nos sirva, fuera. Florituras y tal, fuera, 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 fuera. Para mí este puede ser un ejemplo de la navaja de Occam de hace 3000 años. Todo se resume en un esfuerzo que luego tienes que armonizar y cuando estás en armonía no tienes bastante, sino que tienes que crear. Recordad que la cuadratura es el aspecto de creación realmente. Con todo el dolor que queráis, pero si no hay dolor no hay creación. Hay, ¿cómo es eso? Zonas de confort y nada más, que no sirven para nada. Este sería para mí el porqué del número del 12, pero para mí es mi intuición, porque, hombre, podría dedicar mi vida en buscar por bibliotecas y pero prefiero dedicar mi vida a la consulta, que es lo que me hace conectar con el universo. La consulta, yo siempre lo he explicado muchas veces, es la conexión, con el cosmos. Mis consultas duran mínimo 1 hora y media y a lo largo de esta hora y media hay en algún momento, ¡tac!, que oigo el clic.
En algún momento, un aspecto, alguien, algo que dice mi consultante o que se me ocurre a mí que, ¡guau! ¿Qué pasa, no? Y eso es la conexión, eso es lo que me interesa, averiguar si fueron 12 signos y tal. Es un ejercicio escolástico que nunca me ha interesado, ni siquiera de niño, ni siquiera de niño. Recuerdo a mis 14 años que le preguntaba a mi padre cómo es posible que Aristóteles, el gran Aristóteles hablara de la esclavitud. Y mi padre me decía, pero es normal. En aquella época los esclavos eran normales, era tener esclavos, pues, la gente pues los acogía, ¿no? Lo que no es normal es en nuestra época tener esclavos porque es ilegal, pero esto es otra historia. Con lo cual, ese torpedo de la reacción que se llamó Fiuco hace unos 20 o 30 años y que yo tuve, me pidieron, en fin, intervenir en la radio y en televisión y tal. Procuré, no creo que lo conseguí, procuré ser lo más amable posible con esta historia, que no es más que un torpedo de, no voy a decir el nombre, pero lo tenéis todos en la mirada, ¿no? ¿Quién podía ser el que podía torpedear o qué institución o estamento social podría torpedear a la astrología? Bueno, pues ya lo tenéis, ¿no? No tiene ningún sentido, lo fiuco es esto, ¿no? Porque le pega dos estrellas aquí en la eclíptica, pues, y aquí que no hay ninguna estrellas, por lo que vimos ayer, repasar un poco la grabación de ayer, hay estrellas por todas partes. No hay un vacío, esto no es un vacío. Aquí en Piscis escogimos esta. Fijaros la constelación de Piscis, lo grande que es, y la de Aries, que casi no toca la eclíptica, pero la hemos escogido. ¿Por qué? Por la simbología del 12. Y aquí hay más, es que no, esto es un esquema, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido porque las constelaciones no existen, como dijimos ayer, ¿no? Mira, el Ophiuchus, ¿no? Pues esto es la eclíptica, pues aquí tiene dos estrellas, ¿no? Dentro de la eclíptica. Y todo esto qué es, ¿no? Y además, fijaros que la eclíptica no solamente tiene Sagitarius y Scorpius, sino estas estrellitas de aquí que no las vamos a contar. ¿Qué pasa con estas estrellitas, no? Todo es un convenio. Es un convenio. Cojo esta, como me explicaba el catedrático de astronomía. Dice, sí, sí, yo también con mis hijos nos poníamos en la playa y diseñábamos la constelación del Pato Donald. Aquella época, ¿no? 50 años atrás. Mira, esta y esta es el Pato Donald. Y crearon sus propias constelaciones. Otra cosa que me gustaría comunicar es que el conocimiento es una carrera de relevos. Ya sabéis lo que es una carrera de relevos, que uno coge el bastón, se pone a correr y lo pasa al que le está esperando con la mano así para recoger el bastón, continuar la carrera y pasarlo al siguiente. Eso es el conocimiento sólido, con base. Lo digo porque ninguno de los grandes avances, tanto en astrofísica como en sociología u otras materias, fruto de la investigación humana, tiraron a la basura lo anterior, que es lo que hacen muchas sectas de la astrología. Eso no sirve. Los griegos no sirve y eso no tiene ningún futuro. En ciencia, en el mundo científico, que es el que realmente va a durar. Pues como duraron desde los babilonios hace 3 o 4 mil años, esos científicos babilonios, duraron hasta hoy, que estamos hablando de los ciclos de Saros, de las efemérides de Saturno. Eso ya fue calculado hace 4.000 años por científicos. Pero a lo largo de estos 4.000 años, cantidad de sectas y sociedades secretas, lo de los Rosacruces,
y el zodíaco en reposo. Eso no dura, eso es una flor de verano, ya está a punto, una gran flor bonita, pero no tiene una base donde apoyarse. Y esa base donde apoyarse son esa línea de conocimiento, esa línea, esa carrera de relevos, ¿no? Copérnico no hubiera podido descubrir que la Tierra no era el centro del sistema solar y que el Sol lo era, si antes, 14 siglos antes, por ejemplo, Aristarco de Samos ya le puso a Claudio Ptolomeo en un brete diciendo, estás equivocado, don Claudio Ptolomeo, ¡buah! Estás equivocado. Pero no supo demostrar lo que os expliqué ayer, ¿no? No supo demostrar las órbitas de la retrogradación, el porqué de la retrogradación. Pero Copérnico no tiró a la basura lo que hicieron antes sus... No, 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 en absoluto. Se apoyó en la ciencia de su época, se apoyó. Una cosa es apoyarse y otra es tragársela ciegamente. No, el espíritu científico precisamente es aquel que va en busca de lo desconocido. Y lo digo así porque todos estos, entre comillas, científicos, que no quieren saber nada de la astrología, porque eso, hombre, tienen razón, porque se le ha dado la astrología en el mundo real, mundo normal de la calle, pues se ha dado bastante basura, como dice el colega John Frawley, ¿no? Bullshit, o sea, en fin, basura. Basura astrológica, o sea, que decir, sin ningún fundamento. Yo he tenido esa intuición y ahora monto una historia, una secta, no voy a decir nombres, obviamente, ¿no? Aquellos genios de la historia, Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, Tales, el mismo Ptolomeo, Aristarco, Hiparco, toda esa gente marcaron hitos. Lo que ocurre es que si esos hitos ah, fueron ah, perturbados por sus propios egos y los mantuvieron atados al culto a la personalidad, no sobrevivieron. Lo que digo, no sobrevive aquel que dice, es que yo he descubierto, esto es un ego, ¿no? Y sabemos que el ego no es otra cosa que corazas que se pone un niño aterrorizado, complejos de inferioridad monstruosos. Esto es un ego, los nuestros, el mío, por ejemplo. Si os hablara. No, por eso hitos de la historia grandes, grandes pensadores que, no sé, como Betius Valens o Firmicus Maternus, ¿no? Toda esta gente, hombre, si estudias la historia de Firmico Materno, Firmicus Maternus, astrólogo romano, también puedes ver que la historia del ser humano tiene altos y bajos, luces y sombras. Pero no creo ninguna secta, no creo ninguna cosa personal, ¿no? O sea, ocurre con todo el mundo. Ocurre que los egos, como no sepas entender de dónde vienen y solamente vienen de un complejo de inferioridad y entender ese complejo de inferioridad supone decir, ¿por qué yo inferior? ¿Por qué me siento inferior? O mejor dicho, mi niño se siente inferior, sí, aterrorizado. Es comprensible. Totalmente comprensible. Entonces el ego no tiene ningún efecto en ti. Lo tiene como cosa molesta, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, yo tengo alergias y tal, pues es una cosa molesta con la cual tengo que vivir desde hace 50 años, ¿no? Sí, finalmente, aunque extremadamente precaria, fragmentada, dogmatizada, porque los astros inclinan, pero no, ¿qué demonios? Los astros no inclinan, están ahí y emiten una energía que no podemos comprender, porque no podemos comprenderla, porque si no la ciencia ya lo hubiera aceptado.
censurada, imagínate, ¿no? Censurada durante los siglos de la razón, siglo XVII, con la Ilustración, Diderot, D'Alembert, Voltaire, ¿no? Los enciclopedistas franceses. Todo eso es aprovechable. Y es aprovechable porque lo estamos comprobando todos los días. Yo llevo, pues, desde el año 82, 40 años ya, dando consultas astrológicas y lo estoy comprobando todos los días. ¿Cómo no voy a utilizarlo? Por mi espíritu científico. Yo soy ingeniero industrial con el grado de doctor formado en la Politécnica de Barcelona, ¿no? Y con un grado en París, ¿no? ¿Cómo no voy a utilizarlo si en la comprobación diaria lo estoy viendo? Lo estoy viendo. Lo que ocurre es que, como digo, sugiero aplicar el sentido común para profundizar en la revisión de los conceptos, o de las dignidades que dije en la primera grabación. O sea, todo esto son conceptos antiguos. ¿Por qué dejarnos cristalizar por estos conceptos? Solo las piedras silenciosas lo están y seguir atando cabos, relacionando, como decía el gran maestro André Barbeau, el astrólogo es un correlacionista, correlacionar esto con esto, con esto, con esto, correlacionarlo todo y no usar nada como bandera de combate, porque el conocimiento no necesita ninguna batalla, mucha paciencia y precaución. Precaución para no exhibir tus egos y decir es que yo lo he descubierto. Tú no has descubierto nada. Nadie ha descubierto más que pequeños ápices que ha pasado de unos a otros, lo han desarrollado. Y han habido siglos oscuros como en la Edad Media y antes de la Edad Media, ¿no? Después de la caída del Imperio Romano, aquello fue oscuridad. Bien, esta es la historia de la humanidad. Luces y sombras, luego, pum, el Renacimiento, wow, o sea, la vuelta al ser humano, ¿no? En fin, espero que haber transmitido algo de lo que quería, o bastante, ¿no? Uno de los conceptos que podemos utilizar es precisamente el número, como decía hace un ratito. Aries el 1, Tauro el 2, Géminis el 3. Relacionarlos con los conceptos de la numerología clásica. 1 el inicio, 2 la dualidad. Y tendremos, por ejemplo, pues esta lámina, que es, esto lo encontraréis en mi libro de astrología médica, que explicada así rápidamente, o no, si queréis, pues puedo explicarla mucho más. Pues aquí tenemos la primera columna, esta de aquí. Esto es, todo es vibración. Bien, estupendo, pero ¿qué hacemos con ello? Por tanto, lo tenemos que medir. Y lo primero que hacemos es medirlo. Numerarlo. Esto es lo que hacemos. Con las coordenadas también estamos numerando. Y las posiciones de los planetas o las galaxias las estamos numerando. La galaxia AB 2433, ¿no? Es lo que numeramos, ¿vale? Pues dentro del código de la astrología numeramos del 1 al 12. Entonces numeramos del 1 al 12 y con esa numeración pues decimos que Aries es el primero, la casa 1 es la primera, no confundir con el zodíaco en reposo, que es una confusión, no se dejan confundir, no se dejen confundir. ¿Eh? Etcétera. Tenemos aquí el aspecto de conjunción y paralelo, que es el número 1, la oposición número 2, el trino número 3, el 4. Ahí lo tenéis todo. Esta es una tabla, podéis sacarla y si no os sale bien, pues yo os la envío por correo electrónico, ¿vale? Bueno, creo que ya, sí, exacto. También no hemos terminado todavía, creía que habíamos terminado, pero esto ya lo he dicho.
Sí, los signos no emiten energía propia. Por lo que dije antes, creo que ya lo he dicho, los signos no son más, exactamente, ya lo he dicho esto. Pero bueno, lo tenéis aquí por si queréis copiar la frase. Porque finalmente los signos del zodíaco solo se aplican a la Tierra. Porque, como hemos explicado, los signos del zodíaco nacen de el ángulo de inclinación de la Tierra sobre la eclíptica, que es esto de aquí. ¿Ah? Esto es la eclíptica. O sea, Mercurio, Venus, Marte, el cinturón de asteroides, perdón, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, cinturón de asteroides, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Vete a saber por dónde está, ¿no? El cinturón de Kuiper. Los signos del zodíaco están aquí en la Tierra, pero este espacio interestelar, pues tiene lo que sea. Antiguamente se decía que había el éter, ¿no? Porque no puede haber un vacío, porque si hubiera un vacío todo sería engullido por ese vacío, ¿no? Por tanto, los signos del zodíaco no tienen. O sea, hablar de energía de los signos del zodíaco es confundir todavía más. ¿Mm? No sé, Marte o Venus deberán tener también sus signos del zodíaco, porque también tienen, no sé si tienen un ángulo de inclinación, vete a saber, ¿no? Porque esto sería meterse ya en astronomía. Esto es lo que quería decir. ah, Mi recomendación es levantar la vista del papel, levantar la vista simbólicamente, ampliar la conciencia. Cuando alguien les diga algo, yo mismo, ¿no? Lo que yo les diga no se lo crean, compruébenlo y desarrollen su propia teoría. Ya está. No se crean nada porque alguien pues tenga más, más espectáculo que, ¿no? que añadir, ¿vale? Muy bien, muchas gracias por su atención y seguimos. Hasta luego.